Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre dijo que ser mujer sin hijos me hacía indigna de la herencia. Mi decisión de irme lo cambió todo. Mi madre falleció hace 3 años debido al cáncer, dejándonos solo a mi padre, mi hermano mayor y a mí. La muerte de mamá cambió por completo a mi padre. El amor que sentía por ella era tan profundo que su pérdida lo dejó completamente destrozado, de una manera que las palabras apenas pueden describir. El impacto en su salud mental y emocional ha sido terrible, y ver su sufrimiento me parte el corazón cada día. Durante los últimos 2 años y medio, he dedicado prácticamente toda mi vida a cuidar de mi padre. Antes de esto, tenía mi propia vida, un trabajo y un hogar lejos de la casa familiar. Sin embargo, al ver cómo el dolor estaba consumiendo a mi padre después de perder a mamá, sentí que no podía dejarlo solo. Decidí regresar a casa para estar con él y ayudarlo durante este periodo tan difícil. Mi hermano mayor tiene su propia familia. Está casado y vive en otra ciudad con su esposa e hijos. Por sus compromisos familiares, decidió no mudarse de vuelta con papá. Esto significó que yo me convertí en la principal cuidadora de nuestro padre. Aunque ha sido una tarea inmensa, siempre intenté dar lo mejor de mí. He puesto mi corazón y alma en cuidar de mi padre durante estos 2 años y medio. Me esforcé por apoyarlo de todas las formas posibles, pero la situación era realmente complicada. Mi padre solía tener problemas con la bebida y el juego, vicios que había abandonado años atrás por mi madre. Pero después de perderla, pareció perder toda motivación, y volvió a caer en estos hábitos destructivos. Se descuidaba tanto que pasaba días sin ducharse, rechazaba la comida que le preparaba, y se había convertido en apenas una sombra del hombre que solía ser. Me dolía profundamente verlo así. Me ocupaba de preparar todas sus comidas y administrarle sus medicamentos. Aunque muchas veces se resistía, me aseguraba de que recibiera los cuidados necesarios. Después de mis largas jornadas de trabajo, iba a recogerlo al bar en las noches, agotada pero determinada a estar ahí para él. Lo vigilaba constantemente, temerosa de que pudiera lastimarse. Cualquiera que haya tenido que cuidar a un padre en duelo, y con tendencias autodestructivas, entenderá lo agotador que es, tanto física como emocionalmente. No es una tarea sencilla, pero lo hacía por el amor que le tengo a mi padre. Mi mayor deseo era verlo sanar, encontrar algo de paz y volver a ser él mismo. Era un ciclo sin fin de atender sus necesidades mientras intentaba ayudarlo a salir de su depresión causada por el dolor. Durante todo este tiempo, mi hermano y su esposa brillaron por su ausencia. Mi hermano solo aparecía una vez al año en Navidad, fingiendo estar involucrado en la vida de papá, pero la realidad era muy diferente. Nunca llamaba para saber cómo estaba y, cuando papá intentaba comunicarse con él, la mayoría de las veces ni siquiera contestaba sus llamadas. Me frustraba y entristecía enormemente ver lo desconectado que estaba mi hermano, dejándome toda la responsabilidad mientras él continuaba con su vida como si la muerte de mamá no hubiera cambiado nada. El verdadero problema surgió cuando llegó el momento de que mi padre redactara su testamento y dividiera sus bienes. Mi madre siempre había expresado su deseo de que tanto mi hermano como yo heredáramos por igual, pues ambos éramos sus hijos, y ella creía en la equidad. Para dar contexto, la casa donde vive actualmente mi padre originalmente pertenecía al abuelo de mi madre. Se la regalaron a ella cuando se casó y, después de su fallecimiento, pasó a nombre de mi padre. Naturalmente, pensé que él respetaría los deseos de mamá y nos dejaría la casa a ambos. Sin embargo, me llevé una sorpresa devastadora cuando mi padre me informó que planeaba nombrar a mi hermano como único heredero. No solo de la casa, sino de todos sus ahorros y activos financieros. Todo sería para mi hermano. Me quedé completamente impactada. Quiero aclarar algo, no soy una persona codiciosa. No me habría importado si hubiera decidido no dejarme dinero. Pero esta decisión me parecía ilógica. ¿Por qué favorecería a mi hermano, que había estado tan ausente y desinteresado, por encima de mí, que había estado junto a él todos los días desde que mamá falleció? ¿Por qué me excluía después de haber dedicado tanto tiempo y energía a cuidarlo cuando más me necesitaba? Cuando le pregunté a mi padre sus razones, su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que dejarme cualquier propiedad o dinero sería un desperdicio porque, a diferencia de mi hermano, yo no tengo una familia propia. Me llamó una mujer sin hijos y explicó que, como mi hermano tenía hijos, ellos podrían aprovechar mejor la herencia. Si no tener hijos hubiera sido una elección personal, este comentario no me habría afectado tanto. Pero la verdad es que yo anhelo profundamente ser madre, pero no he podido lograrlo. Para dar contexto, estuve casada anteriormente y mi ex y yo intentamos desesperadamente tener hijos. Cada embarazo me llenaba de esperanza, pensando que esta vez sería diferente, que finalmente me convertiría en madre. Pero cada vez el destino me arrebataba esa ilusión. El último aborto espontáneo fue especialmente devastador. Me destrozó por completo.
Pasé días sin poder funcionar normalmente. Me consumía la culpa, aunque los médicos me aseguraron repetidamente que no había nada que yo pudiera haber hecho para evitarlo, pero saberlo no aliviaba el sentimiento de culpa ni la abrumadora sensación de pérdida. Para empeorar las cosas, mi exmarido y su familia fueron extremadamente crueles conmigo, tanto emocional como mentalmente. Me trataban como si estuviera defectuosa por no poder dar a luz. Su crueldad no tenía límites y, después de mi último aborto espontáneo, mi ex dejó claro que no pensaba quedarse conmigo. Me abandonó, como si mi valor como esposa estuviera únicamente ligado a mi capacidad de darle hijos. Después de ese matrimonio, quedé tan traumatizada por la experiencia, que no he podido atreverme a comenzar otra relación. El miedo a ser lastimada de nuevo, el trauma de esas pérdidas y el dolor persistente de todo lo que viví, han dejado una marca permanente en mí. Cuando mi padre me llamó mujer sin hijos, sentí como si me hubiera clavado un puñal en el corazón. Él sabía, toda mi familia sabía por todo lo que había pasado. Mi madre siempre había sido mi mayor apoyo durante esos momentos difíciles, consolándome y asegurándome que nada de eso era mi culpa. Sin embargo, ahí estaba mi padre, básicamente culpándome por algo que estaba completamente fuera de mi control. ¿Acaso mi incapacidad para tener hijos significaba que no era lo suficientemente buena a los ojos de mi padre? ¿Significaba que no merecía ser tratada igual que mi hermano? ¿Mi valor como mujer estaba únicamente determinado por mi capacidad de procrear? Como si ese fuera mi único propósito en la vida. Le dije a mi padre que, independientemente de si podía darle nietos o no, seguía siendo su hija. Le recordé que tanto mi hermano como yo merecíamos ser amados por igual, y que la herencia debería dividirse de manera equitativa. Sin embargo, su respuesta me hundió aún más. Papá admitió que no podía evitar amar más a mi hermano porque le había dado nietos. Explicó que quería que mi hermano heredara todo para que sus hijos, los nietos de mi padre, pudieran tener una vida sin deudas. Y como si eso no fuera lo suficientemente doloroso, me acusó de ser codiciosa por siquiera cuestionar su decisión. Sus palabras me hirieron tan profundamente, que ni siquiera pude encontrar la fuerza para seguir discutiendo. Me quedé allí sentada, abrumada por el dolor y la incredulidad. Sentí que todos los sacrificios que había hecho por mi padre, todo el amor y cuidado que le había brindado, no significaban nada al final. Todo porque no pude darle lo que él consideraba más importante. Después de esa dolorosa conversación con mi padre, algo cambió dentro de mí. Comencé a verlo de manera diferente. Se hizo dolorosamente evidente que favorecería a mi hermano sin importar lo que yo hiciera o cuánto me sacrificara. Empecé a cuestionarme por qué me estaba esforzando tanto en cuidarlo mientras ponía mi propia vida en pausa. ¿Por qué me quedaba en esta situación cuando podía seguir adelante? Encontrar un mejor trabajo y comenzar a vivir para mí misma. Así que eso fue exactamente lo que hice. Comencé a buscar un nuevo trabajo mejor pagado, algo que me permitiera mudarme y construir el tipo de vida que merecía. Cuando finalmente recibí una oferta, no dudé ni un momento. Empaqué mis cosas y me fui. Ni siquiera me molesté en avisarle a mi padre con anticipación. Más tarde, cuando mi padre llamó, confundido y molesto, preguntando dónde estaba, y por qué mis pertenencias habían desaparecido de la casa, simplemente le dije que me había mudado. Se enfureció. Me gritó, exigiendo saber quién cocinaría para él, limpiaría la casa o lo cuidaría ahora. Le respondí directamente, puedes cuidarte tú mismo, papá. Probablemente no era lo que quería escuchar, pero había llegado a mi límite, y era hora de que empezara a hacerse responsable de sí mismo. Mi hermano también me llamó después de enterarse de que me había mudado. Me regañó diciendo que papá todavía me necesitaba y me acusó de abandonarlo. No me dejé intimidar. Le dije a mi hermano claramente que si estaba tan preocupado por papá, entonces él debería dar un paso al frente y hacerse cargo de nuestro padre. Le recordé que ya había hecho más que suficiente, y que ahora era su turno. Eso pareció silenciarlo bastante rápido. No tuvo mucho que decir después de eso. Por primera vez en años, sentí que finalmente me estaba priorizando a mí misma. No fue una decisión fácil, pero era la correcta para mi bienestar. Han pasado 10 meses desde que me mudé de mi ciudad natal y, honestamente, la vida en mi nueva ciudad ha sido como un soplo de aire fresco. Disfruto de mi trabajo, mis compañeros de trabajo y la independencia que he recuperado. Finalmente siento que estoy empezando a reconstruirme después de años de agotamiento emocional y mental. Entonces, la semana pasada recibí una llamada de mi hermano. Me informó que papá había sufrido un derrame cerebral. Me dijo que aunque papá seguía con vida, su condición era crítica, y la situación parecía seria. Como mi hermano está registrado como el contacto de emergencia de papá, el hospital se había comunicado primero con él. Luego mi hermano me explicó que aunque él y su esposa querían mucho visitar, estaban atrapados con algunas obligaciones laborales muy importantes.
Me pidió que volara a casa y cuidara de papá hasta que él pudiera encontrar tiempo en su agenda para venir. Mi hermano enfatizó que mi papel como cuidadora esta vez sería temporal, como si eso hiciera que la petición fuera menos frustrante. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, esperaba que yo dejara todo de nuevo y asumiera la responsabilidad que él y su esposa no estaban dispuestos a tomar. Era como si la historia se repitiera, conmigo siendo la cuidadora por defecto mientras él dictaba los términos desde la distancia. Le pedí que me explicara mejor a qué se refería con temporalmente. Mi hermano finalmente admitió que papá ahora necesitaba cuidados las 24 horas del día debido a la gravedad de su condición de salud. Luego mencionó que su esposa estaba embarazada nuevamente, así que incluso cuando visitara, solo podría quedarse con papá por unos días. Básicamente me estaba pidiendo que me mudara de nuevo con papá y asumiera toda la responsabilidad, al menos hasta que se pudieran hacer otros arreglos en el futuro. En este punto, me negué rotundamente. Le dije con firmeza pero tranquilamente que aunque no me importaba ir a ver a papá por unos días, no podía ni quería quedarme más tiempo. Le sugerí que contratara a un cuidador de tiempo completo, que proporcionara la atención que papá necesitaba y lo pagara él mismo, ya que yo ya no estaba en posición de asumir esa carga. Mi negativa no le sentó nada bien a mi hermano, se enfureció acusándome de ser egoísta por negarme a cuidar de papá. Me dijo que mi trabajo no era tan importante como el suyo, y sugirió que debería tomar una licencia prolongada, o incluso renunciar a mi trabajo por completo para priorizar a nuestra familia. Siguió hablando sobre cómo las familias deberían ser lo primero, como si yo no hubiera sacrificado ya años de mi vida haciendo exactamente eso mientras él apenas contribuía. Le recordé a mi hermano que papá era su familia también, y que esencialmente estaba tratando de pasarme su responsabilidad mientras él y su esposa continuaban con sus cómodas vidas. Le señalé que ya había pasado 2 años y medio cuidando de papá, sacrificando mi propia vida y carrera en el proceso, mientras que él no había hecho casi nada para ayudar durante ese tiempo. Eso lo enfureció aún más. Mi hermano se enojó y me acusó de ser inmadura por llevar la cuenta. Incluso llegó a decir que si mi madre estuviera viva, estaría avergonzada de mí por negarme a cuidar de papá. Sus palabras estaban destinadas a hacerme sentir culpable, pero solo aumentaron mi frustración. Le respondí bruscamente, burlándome de que si mi madre estuviera viva, probablemente estaría más avergonzada de él por evitar sus responsabilidades como hijo mayor y tratar de obligar a su hermana a manejarlo todo. Le dejé claro que no era mi obligación seguir siendo siempre la cuidadora de papá, especialmente después de todo lo que ya había hecho por él. Desde aquella discusión, mi hermano ha mantenido una actitud fría y enojada conmigo. Todavía intenta presionarme para que ceda a sus exigencias, actuando como si de alguna manera fuera mi deber exclusivo hacerme cargo de todo. Pero me he mantenido firme en mi decisión. Me niego rotundamente a ser manipulada o a sentirme culpable para volver a sacrificar mi bienestar por personas que parecen verme como un recurso sin límites que pueden explotar cuando les convenga. ¿Soy yo la mala en esta situación? Actualización 1. Necesito aclarar algunos puntos importantes. Mi enojo no solo se debe a la decisión de mi padre de dejarle todo a mi hermano. Lo que realmente me lastima y frustra profundamente es que nunca reconoció todo lo que hice por él. Todos esos años de dedicación, todos los sacrificios que realicé, nunca fueron verdaderamente apreciados ni reconocidos. Es como si todo el esfuerzo y el tiempo que invertí en cuidarlo no tuviera ningún valor al final. Durante nuestra infancia, mi padre nunca fue realmente una figura presente en nuestras vidas. Era mi madre quien verdaderamente se encargaba de cuidarnos a mí y a mi hermano. Ella era nuestra roca, quien nos brindaba apoyo emocional, y se aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario. Por esta razón, tanto mi hermano como yo desarrollamos un vínculo más estrecho con mamá, mientras que papá siempre se mantenía distante, absorbido en sus propios asuntos. Cuando mamá fue diagnosticada con cáncer, mi hermano y yo nos esforzamos al máximo para estar junto a ella. La visitábamos con toda la frecuencia posible, intentando brindarle consuelo y apoyo, aunque irónicamente, era ella quien terminaba siendo nuestro pilar de fortaleza, no papá. Tras su fallecimiento, tuve la opción de seguir adelante con mi vida, tal como lo hizo mi hermano. Él regresó con su familia, retomó su rutina diaria y continuó viviendo como si nada hubiera cambiado. En cambio, yo tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo y regresar a mi ciudad natal, aceptando un empleo con menor salario solo para poder estar cerca de mi padre y cuidarlo. La situación con mi padre era complicada. Llegaba ebrio a casa todas las noches y, bajo los efectos del alcohol, se volvía agresivo y verdaderamente insoportable. El problema no era solo la bebida, sino también cómo desperdiciaba todo su dinero en apuestas y alcohol, frecuentemente dejándonos en aprietos económicos. No dudaba en pedirme más dinero, como si yo tuviera la obligación de entregarle cada centavo que ganaba.
A pesar de todas estas dificultades, asumí la responsabilidad de cocinar para él, limpiar sus desastres, y asegurarme de que todas sus facturas estuvieran pagadas. Era yo quien se encargaba de que tuviera todo lo necesario, y sentía que estaba completamente sola en esta tarea. Mientras tanto, mi hermano no movió ni un dedo para ayudar. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, él es el hijo que recibe todo el amor y reconocimiento de papá, simplemente porque tiene hijos y yo no. El hecho de que yo haya sacrificado tanto parece ser completamente invisible. Es como si todo mi esfuerzo valiera menos solo porque no soy madre. Esta situación es claramente injusta, por eso me niego a renunciar a mi trabajo, detener mi vida y mudarme nuevamente con mi padre. Actualización 2. Esta semana visité a mi padre y fue una experiencia cargada de emociones. El derrame cerebral ha tenido un impacto considerable en él, especialmente en su capacidad de comunicación. Ahora habla más lentamente, y lucha para encontrar las palabras adecuadas, aunque los médicos mantienen una perspectiva optimista, sugiriendo que con los cambios apropiados en su estilo de vida, podrá recuperar la mayoría de sus capacidades anteriores y retomar una vida más normal. Al llegar, noté que mi padre parecía genuinamente feliz de verme. Nos dimos un abrazo y, con palabras pausadas, me expresó cuánto me había extrañado durante estos meses. Pasamos un tiempo conversando y poniéndonos al día. Me compartió su decepción porque mi hermano y su esposa aún no habían venido a visitarlo, lo cual me pareció particularmente revelador. Intenté justificar la ausencia de mi hermano mencionando sus ocupaciones habituales, pero esto no pareció reconfortar mucho a mi padre. En ese momento, mi padre se abrió conmigo de una manera inesperada. Me confesó cuánto deseaba que nunca me hubiera ido y lo solitario que se sentía viviendo solo en la casa. Me contó que mi hermano nunca lo llamaba ni lo visitaba, y que yo era la única hija que verdaderamente había estado presente para él. Me limité a sonreír, experimentando una mezcla de emociones, y simplemente le agradecí por finalmente reconocer esta verdad. Fue entonces cuando papá comenzó a sugerir que considerara mudarme nuevamente con él, argumentando su reciente derrame cerebral. Enfatizó que ahora más que nunca necesitaba cuidados intensivos, y que yo podría ayudarlo como lo había hecho antes. Sus palabras me tomaron desprevenida, y sabía que debía manejar esta situación con delicadeza. Le respondí cortésmente que las circunstancias eran diferentes ahora, y que no podíamos simplemente volver al pasado. Le expliqué que podía quedarme algunos días, pero que necesitábamos contratar a un cuidador profesional de tiempo completo para atender sus necesidades diarias. Mi padre reaccionó negativamente ante esta sugerencia. Inmediatamente protestó, diciendo que no quería que un extraño lo cuidara cuando me tenía a mí, su propia cuidadora. Sus palabras me impactaron. Le expliqué con suavidad pero firmemente, que cuidar a alguien en recuperación de un derrame cerebral requiere una dedicación de tiempo completo, algo que yo no podía asumir sola. Le aseguré que me aseguraría de encontrar un cuidador amable, agradable y atento. Incluso me ofrecía quedarme unos días adicionales para asegurarme de que estuviera cómodo y bien establecido, pero mi padre se negó a escuchar. Insistió en que me quedara con él y me preguntó, casi suplicando, ¿por qué me negaba a cuidarlo? Luego, en lo que pareció un intento de chantaje emocional, dijo, «Ni siquiera tienes una familia y puedes dejar fácilmente tu trabajo. Simplemente múdate conmigo y cuídame, el médico quiere que alguien me vigile de cerca, y nadie puede hacer este trabajo mejor que tú». En ese momento, mi frustración comenzaba a crecer ante las constantes exigencias de mi padre. Sentía que sin importar cuánto intentara explicarme, simplemente no comprendía. Cuanto más hablábamos, menos entendía por qué mi padre y mi hermano estaban tan obsesionados con menospreciar mi trabajo, mi carrera y las decisiones que había tomado para mi propia vida. Era como si esperaran que abandonara todo, me doblegara y sacrificara mi propia felicidad solo para cuidarlos, sin cuestionamiento alguno. Finalmente, no pude contener más mis sentimientos. Le pregunté directamente a mi padre, ¿le habrías hablado así a mi hermano? ¿Alguna vez esperarías que él renunciara a su trabajo y familia solo para volver a vivir contigo? Esperaba hacerle ver el doble estándar en cómo me trataba en comparación con mi hermano, pero su respuesta solo aumentó mi frustración. Simplemente señaló, casi con desdén, que no era lo mismo ya que mi hermano tiene su propia familia de la que ocuparse. No pude mantener más mi silencio, y le expresé a papá con toda claridad que yo era una persona independiente con mi propia vida, y mis propias decisiones, que ser su hija no significaba automáticamente estar a su servicio. Le comuniqué con firmeza pero gentileza que era mi decisión si quería o no cuidarlo, y que en este momento no estaba dispuesta a hacer ese sacrificio. Vivir con él no había sido fácil antes y no estaba dispuesta a ponerme nuevamente en esa posición. Mi padre inmediatamente argumentó sobre su enfermedad, su dolor, y cómo nadie más parecía querer estar a su lado.
Me expresó su terror y depresión por vivir solo en esa casa tan grande. Aunque comprendía su perspectiva, no podía permitir que su enfermedad se utilizara como justificación para ignorar mis propias necesidades y límites. Le expliqué que si bien comprendía su situación y deseaba apoyarlo, esto no significaba que estuviera dispuesta a abandonarlo todo y desarraigar mi vida nuevamente. Le prometí mantener contacto telefónico regular, vigilar su bienestar y asegurarme de que tuviera todo lo necesario, pero vivir con él no era una opción viable. Sí, me preocupaba por él y deseaba lo mejor para su bienestar, pero esto no implicaba renunciar a mi propia vida y felicidad por su comodidad. La expectativa de que solo yo debía hacer sacrificios mientras mi hermano continuaba con su vida sin la misma presión, era algo que ya no podía aceptar. Sentía que estaba intentando manipularme para hacerme sentir culpable por querer vivir mi vida, y eso no era justo. Sabía que debía mantenerme firme en mi posición. En ese instante, mi padre me acusó de guardarle rencor, especialmente por su decisión de dejar la herencia a mi hermano. Parecía creer que debido a esto, yo estaba siendo poco razonable y poco colaboradora. Intentó manipularme diciendo que algún día, cuando él ya no estuviera, me arrepentiría de no haberlo ayudado, pero me negué a dejar que me hiciera sentir culpable. Había dedicado tantos años a estar ahí para él, asumiendo responsabilidades que nadie más quería tomar, y ahora que estaba estableciendo límites saludables, utilizaba todas las tácticas posibles para hacerme sentir culpable. Me mantuve firme en mi decisión. Le aclaré que sus decisiones sobre la herencia no tenían relación con mis sentimientos en esta situación. Esto se trataba de sus acciones y las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. La forma en que me había tratado diferente a mi hermano, la manera en que había esperado que yo abandonara todo para cuidarlo sin considerar mis propias necesidades, era lo que nos había llevado a esta situación. Le recordé que su situación actual era consecuencia de sus propias acciones y que era momento de que asumiera la responsabilidad por ello. Sabía que estas palabras no eran fáciles de escuchar para él, pero eran la verdad. Necesitaba comprender el impacto de su comportamiento y comenzar a hacerse responsable. A pesar de esta conversación, cumplí mi palabra y me quedé con papá. Después de que fue dado de alta del hospital, lo ayudé a regresar a casa y he estado cuidándolo desde entonces. Ha sido una gran responsabilidad y no ha sido sencillo, pero me he esforzado al máximo para manejar todo. También he estado buscando un cuidador de tiempo completo para ayudar a papá una vez que yo regrese, ya que no puedo tomarme más tiempo libre en mi trabajo. Mañana se espera la visita de mi hermano. Sí, lo has leído correctamente. Durante todo este tiempo, mi hermano no ha venido ni una sola vez. Si bien se mantiene informado sobre la salud de papá a través de mí, no hizo ningún esfuerzo por visitarlo en el hospital. Ahora que papá está de vuelta en casa, finalmente ha decidido venir. Honestamente, es difícil no sentir cierta frustración por esto, ya que he tenido que asumir toda la responsabilidad mientras mi hermano ha mantenido su habitual ausencia. Supongo que mañana descubriremos si su visita será más de lo mismo, o si finalmente está dispuesto a dar un paso adelante y contribuir de alguna manera. Actualización 3. Ha pasado cierto tiempo desde mi última actualización, y sé que algunos de ustedes se han estado preguntando cómo han evolucionado las cosas. Para todos los que preguntan, no me mudé de vuelta a casa con papá, a pesar de las súplicas tanto de él como de mi hermano. Actualmente he regresado a mi ciudad y continúo en el mismo maravilloso trabajo que tenía. Después de muchas discusiones y negociaciones, mi hermano y yo finalmente llegamos a un acuerdo y contratamos a un cuidador de tiempo completo para papá. Mi hermano se hará cargo de los gastos. Me siento verdaderamente aliviada por esta decisión, especialmente porque la salud de mi padre ha mejorado considerablemente desde entonces. Según la opinión del médico, es probable que ni siquiera necesite un cuidador en las próximas semanas, lo cual es una señal muy alentadora. Me mantengo en contacto diario con papá a través de llamadas telefónicas para saber cómo se encuentra. Ha sido gratificante mantener la conexión aunque no esté físicamente presente todo el tiempo. Para la celebración de Año Nuevo, he decidido viajar a casa y pasar tiempo con él. Siento que es lo correcto, especialmente después de todo lo que hemos atravesado. Estoy ansiosa por estar allí con él, observar su progreso y simplemente disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Ha sido un camino lleno de desafíos, pero definitivamente el panorama se ve más esperanzador ahora. Para quienes preguntan, mi padre no ha modificado su testamento. Mantiene su plan de dejarle todo a mi hermano, pero sinceramente, he logrado hacer las paces con esa decisión. A pesar de todo, él sigue convencido de que mi hermano y sus hijos podrán dar mejor uso a la herencia. Aunque antes me molestaba esta situación, ahora me doy cuenta de que realmente ya no me afecta. No puedo cambiar la forma de pensar de mi padre. Él es como es. Lo que verdaderamente importa es mi propia vida y lo que estoy construyendo para mí misma. Actualmente me encuentro enfocada en mi trabajo,
ahorrando dinero y concentrándome en mi futuro. He llegado a aceptar que no necesito la herencia de mi padre para estar bien. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y forjar mi propio camino. Confío en que estaré bien, sin importar lo que suceda. Las cosas avanzan en una dirección positiva, y eso es lo que realmente importa por ahora.